Bendito sea el dulce nombre de Jesús. Hola, amado. Dios te bendiga. Estoy dándole continuación a mi serie acerca de la profecía. Hemos exprimido el capítulo 1 Corintios 12 y el 13. Y ahora le quiero dar comienzo al capítulo 14, que es donde habla acerca de lenguas y profecía. Un capítulo que trae mucha confusión y aún división dentro del pueblo de Dios. Porque hay quienes se van al extremo de que hablan tantas lenguas que nadie entiende lo que hacen y tumban sillas y es un desorden. Y hay otros que se van hasta el extremo donde prohíben o no creen en el hablar en lenguas. Pero sin hablar lenguas no hay profecía. Mi interés en dar esta serie acerca de la profecía es porque mi Señor Jesús, en el capítulo 24, según San Mateo, habla acerca de las señales del fin, los principios de dolores. Y en ese capítulo nos dice unas 4 o 5 veces que tengamos cuidado con falsos cristos y falsos profetas. Estamos en el medio del apocalipsis y se han levantado muchos falsos maestros y falsas doctrinas. Y hay gente que teniendo comezón de oído están buscando a alguien que les diga lo que ellos quieren escuchar. Pero tú y yo no somos de esos. Tú y yo queremos caminar la senda recta, sin extraviarse nuestro pie ni a la derecha ni a la izquierda. Y en el capítulo 14 de 1 Corintios, el apóstol Pablo, que es el escritor, el autor es el Espíritu Santo, pero tú sabes eso. Comienza diciéndonos, y leo a la letra, 1 Corintios 14, 1. Seguir el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Y Pablo le escribe a la iglesia en Corintios. Y este capítulo es un capítulo de poner orden en el desorden. Y por eso quiero escudriñarlo, exprimirlo, sacarle todo el jugo, para que tú entiendas el poder que hay en una iglesia donde se permite profecía y se permite lenguas con orden, porque Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Dios es Dios de orden. Y quiero establecer el orden de acuerdo a la Biblia, porque no hay otro. Pablo escribe y dice que quiere que busques todos los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Te voy a leer otro versículo. Ahí mismo en 1 Corintios 14, 5 dice: así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis. Entonces Pablo te dice que él quiere que tú hables en lenguas, pero que no te pares en las lenguas, que te gradúes a la profecía. Hay muchos que brincaron las lenguas y quieren profetizar. Dicho sea de paso, en muchas denominaciones cristianas, sobre todo afroamericanas, ellos llaman profeta al evangelista, porque todo el que empiece a predicar y hablar de Cristo, sea en la bodega o en un púlpito, Dios va a poner palabras en tu boca y vas a operar en el don. Operar en el don no quiere decir que tú tienes el don. El que tú profetices no te hace profeta, te hace cristiano. Y cuando un cristiano somete su voluntad, aunque sea por unos minutos, al Espíritu Santo, el Espíritu Santo puede usar tu boca para traer revelación. El verdadero significado de profecía es que Dios revela. A veces revela por sueños, a veces por visiones, a veces por testimonios. Y proféticamente, a través de tu boca, en el lenguaje que tú hablas o en lenguas angelicales. Cuando hay interpretación, se llama profecía. Ese versículo que te comencé leyendo, 1 Corintios 14, 5, continúa diciendo: porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Las lenguas con interpretación es profecía. Profecía en el lenguaje
que todo el mundo entiende es mayor que lenguas sin interpretación, pero lenguas con interpretación es mayor que la profecía. Léelo ahí conmigo. Por eso me gusta poner el versículo aquí para que todo el mundo lo vea y lo lea. A menos que no haya interpretación. La profecía es mayor a no ser que haya interpretación. Dicho sea de paso, en este mismo capítulo tiene una revelación que vamos a llegar a ella eventualmente, que dice que la profecía es para el creyente y las lenguas para el incrédulo. Me tomó años entender lo que eso quiere decir. Dios no le trae profecía en el Nuevo Testamento a incrédulos. Se le profetiza a los que creen. El que no cree, y estamos hablando de la iglesia, no del impío, en la iglesia, el que le hace falta fe, necesita tener la experiencia del bautismo del Espíritu Santo, porque las lenguas son para los que no creen. Cuando tú tienes una experiencia con el Espíritu creador del universo, mire, en la Biblia, al primero que nos presenta, no son al Padre ni al Hijo, nos presenta al Espíritu Santo. En el principio creó Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los cielos y la tierra, pero el que se movía sobre la faz de las aguas era el Espíritu Santo. El que se mueve en la iglesia, el Señor de la iglesia, es el Espíritu Santo. El que viene a tomar el lugar de Jesús. Jesús dijo, no os dejaré huérfanos. He aquí les enviaré al Consolador. Aún el Espíritu de verdad. Él los guiará a toda verdad. Jesús asciende al cielo, porque ese es su lugar, a la diestra de Dios Padre, pero el Espíritu Santo lo sopla dentro de nosotros. Pero entonces les dice a sus discípulos, no se vayan a predicar hasta que no sean revestidos con poder de lo alto. Y nosotros estamos viviendo en el medio del Apocalipsis. Tú necesitas poder, revestido de poder. En mis 30 y pico años de ministración, yo he estado en congregaciones y en sociedades y en concilios y en grupos donde hay cristianos de distintas denominaciones. Y tú puedes ver la diferencia en autoridad espiritual entre los que han sido bautizados con el Espíritu Santo y los que no. Si tú no has sido bautizado con el Espíritu Santo, tú eres salvo y tú tienes autoridad del cielo porque tú tienes fe en Cristo. Pero Jesús mismo le dijo a sus apóstoles, a los apóstoles del Cordero, ir por todo el mundo y predicar el evangelio, pero no se vayan hasta que no sean revestidos con poder de lo alto. Tú necesitas ser revestido con poder de lo alto. Ahora, yo quiero que todos hablen en lenguas, pero aún más que profeticen. No brinques las lenguas. Abrázalas, búscalas, clama a Dios por ellas. Si en tu iglesia no se habla en lenguas, un día pide permiso y ve a visitar una campaña donde sí se habla en lenguas. Y pídele al Señor que te bautice con esa experiencia. Porque hay muchísimas cosas en la Biblia que tú no las vas a entender hasta que tú no las vivas. Hay cosas que tú no puedes aprender en teoría. Y hay cosas que yo te puedo enseñar la teoría. Por ejemplo, yo te puedo enseñar la teoría de cómo orar. Se lo pida al Padre en el nombre del Hijo por el poder del Espíritu Santo. Qué bueno, qué lindo, qué tremendo. Pero cuando el Espíritu Santo te lleva a un desierto para procesarte, ahí es donde tú aprendes a orar. Y tú oras efectivamente distinto que yo. Porque así es Dios. Cuando yo oro en privado, yo nunca he escuchado a nadie orar como yo oro en privado. En mi intimidad. Dicho sea de paso, en mi intimidad nadie le habla a mi esposa como yo le hablo. Ni ella le habla a nadie como me habla a mí en nuestra intimidad. Te estoy hablando de oración y te estoy hablando de intimidad con el Espíritu Santo. Y parte de las lenguas, parte del poder, viene cuando tú tienes la experiencia de que tú no tienes a quién más ir
excepto a Él. De ahí viene el poder, de ahí viene la unción, de la intimidad. Por lo tanto, yo quiero que todos hablen en lenguas. Pero no te quedes ahí, profetiza. Para aquellos que resisten las lenguas porque han visto la manifestación del Espíritu Santo sin orden. Han visto el revolú que se forma. Yo lo he visto también. Yo era parte de eso hasta que el Espíritu Santo me enseñó. Cuando yo era niño, actuaba como niño. Pero cuando maduré, dejé las cosas de niño. Todavía hablo en lenguas, todavía danzo, todavía me estremece el Espíritu Santo, pero lo hago con los ojos abiertos y en total control. Porque el Espíritu Santo de Dios, el poder creativo manifestado, aquel que se movió sobre las aguas, ahora vive adentro de mí. Entonces, ¿cómo tú no puedes esperar que yo tiemble, que yo brinque? Busca a los profetas del Viejo Testamento. Algunos, cuando tuvieron la manifestación del Espíritu Santo, cayeron al piso como muertos. Ezequiel cayó de rodillas temblando. Daniel estuvo en cama como por 7 días, recobrándose de la experiencia. Saúl tuvo una experiencia entre profetas, el rey, y cayó desnudo, se quitó la ropa, no desnudo en pañales, no me imagino, pero cayó ahí profetizando, y la gente dijo, Saúl entre los profetas. Porque el Espíritu Santo de Dios es tan poderoso que Él puede agarrar a un ser humano, y yo lo he visto, y menearlo. Yo he visto, y esto es un testimonio real, yo vi un hombre que se convirtió, hoy en día es pastor, estoy hablando, se llama Rubén, su esposa Hilda, para los que lo conocen. Cuando él llegó a la iglesia, era un saco de hueso, demacrado, una vida de años en alcohol, en droga, en cocaína. Ese hombre bebió hasta alcohol de este que se usa para quitarte el dolor de cabeza. El hombre estaba mal. Y se convirtió, y el pastor lo sentaba al frente. Yo no era el pastor en esos momentos. Lo sentaba al frente, no, siéntenmelo aquí. Y cuando empezaba la música, empezamos a alabar y adorar a Dios, ese hombre empezaba a temblar en el asiento. Y temblaba. Cuando el pastor empezaba a predicar, caía al piso. ¡Pah! Y él decía, no, déjenlo ahí. Dios está orando. Y yo me acuerdo haberlo visto en más de una ocasión. Para mi imaginación, es como si Dios lo agarró por la cabeza y le hacía así, y le meneaba toda la inmundicia, todos los años de alcoholismo, de drogadicción, de pudrición, de inmundicia. El Señor lo sacudía, y en el piso se sacudía. Un día llegó y se sentó al frente y no tembló. Cuando empezamos a alabar a Dios, se puso de pie y empezó a alabar a Dios. Cuando el pastor empezó a predicar, no se cayó. Se quedó sentado mirándolo y entendiendo el mensaje. Porque la manifestación, el poder del Espíritu Santo, entró en él y empezó a sacar el poder del diablo y de la droga y todos los desastres físicos, espirituales, morales, psicológicos. El Señor lo limpió. Le tomó como 1 mes y medio, quizás 2 meses. La verdad que yo no guardé cuenta, pero yo lo vi suceder. Y entendí. Yo no sabía por qué él temblaba, pero era el Espíritu Santo. Él necesitaba tener esa experiencia. Yo nunca la tuve. He tenido otras. Yo sé, como dijo Jeremías, yo he sentido fuego en mis huesos. Que no me dejan, no puedo. Es más, me siento que estoy temblando, aunque no estoy temblando. Porque así es el Espíritu Santo. Él va a hacer en ti lo que tú necesitas que Él haga en ti. Pero solamente si tú se lo permites. Por eso la experiencia del Espíritu Santo es lo que te aumenta a ti tu fe. La experiencia de hablar en lenguas es para los que no creen. Creen, pero creen intelectualmente, creen emocionalmente. Pero cuando tú tienes la experiencia de aquel Espíritu que se movía sobre la faz de las aguas, aquel Consolador que Jesús envió el día de Pentecostés,
cuando tú tienes esa experiencia, tú empiezas a fluir con poder. Recibiréis poder. Esa palabra poder en el griego es dudonamis y dinamita. Dios te hace a ti un portador de su presencia y su poder. Porque todo cristiano porta su presencia, pero no todo cristiano porta su poder. En estos tiempos que estamos viviendo, estamos en el medio del apocalipsis. Yo no quiero que tú solamente seas salvo. Yo quiero que tú hagas temblar al diablo. Tú necesitas estar revestido de poder y tener dones para contrarrestar todas las asquerosidades y las locuras que están sucediendo, aún en los Estados Unidos de Norteamérica. Tú necesitas poder. 1 Corintios 14:39 dice: así que, hermanos, procurad profetizar. Procura que Dios te pueda usar para revelársele, sea por palabra, por sanidades, por milagros, por testimonio de lo que Dios ha hecho en ti y está haciendo en ti. Procura profetizar. Procura que la revelación del Altísimo pueda ser dada a otros a través de ti. Y no impidáis el hablar en lenguas. No te lo impidas ni a ti mismo. Pero hágase todo decentemente y con orden. Quería establecer esta base del capítulo 14 de 1 de Corintios, porque hay mucha confusión de lo que ahí dice. Y yo quiero, como Dios no es Dios de confusión, sino de paz, yo quiero tomar este capítulo y pasarlo pasaje por pasaje o verso por verso para que tú entiendas exactamente qué es lo que Dios escribió para ti y para mí. Si tú no quieres hablar en lengua, no hay problema, pero no critiques al que lo hace. Si tú hablas en lenguas, gloria a Dios, pero no menosprecies al que no lo hace. De eso hablamos en el capítulo anterior. Si yo hablo en lenguas humanas, soy tremendo disertador de la palabra, o en lenguas angelicales, pero no tengo amor, nada soy. Porque el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces quiero llevarnos a todos nosotros a entender en un culto donde hay libertad de hablar en lenguas, hay un orden. La Biblia nos enseña en este capítulo cómo hacerlo. Es más, en 1 Corintios capítulo 12 nos dice que el hablar en lenguas es un ministerio. Al final del capítulo dice que primeramente puso Dios en la iglesia apóstoles, profetas y maestros. Y entonces enumera distintos ministerios que traen orden a la iglesia. Y dentro de esos ministerios está el hablar en lenguas. El hablar en lenguas es un ministerio. No es solamente una experiencia. Cuando tú maduras, y sobre todo si tienes interpretación, cuando tú maduras en cualquier don, tú vas a establecer reino de Dios en tu vida y en la vida de todo el que se te acerca. Y ese es el propósito. Establecer el reino de Dios primero en mi vida. Y mientras Dios lo va estableciendo en mi vida, estableciéndolo en la vida de otros, profetizando, dando la revelación. Mientras Dios se me va revelando a mí, yo les revelo a Dios a otras personas que no lo conocen. Y eso se hace en el idioma de esas personas. Las lenguas son para mí. La profecía es para otros. En este caso estoy hablando de profecía no solamente para la iglesia, porque la profecía es para los creyentes. Estoy hablando, como te dije anteriormente, la definición de las iglesias afroamericanas, muchas de ellas, es que tú le vas a hablar los secretos, las verdades, las revelaciones de la palabra y del corazón de Dios a los que no lo conocen. En este caso, la palabra profecía se convierte en la palabra evangelización, que es como ellos lo ven. No los descarto,
Pero es bueno aclararlo para que tú no estés confundido, porque Dios no es Dios de confusión. Concluyo. Quisiera que todos hablaseis en lengua, pero más que profeticéis, que compartas la revelación que tú has recibido con la iglesia para edificación, exhortación y consolación, nunca para sacar pecados a la luz ni para avergonzar a nadie. Esa es profecía, el don. Pero también yo quiero que todos hablen en lengua, pero mucho más que compartas tu fe, tus experiencias, tus testimonios, tu conocimiento de quién es Jesús, de quién es Dios. Compártelo con aquellos que no lo tienen. Este es el reino de Dios. Que establezcamos la persona de Jesús como el centro del universo, porque Él lo es. Amado, espero que esta disertación te haya despertado la curiosidad y el hambre por la palabra de Dios. En la próxima nos vamos a meter de lleno en este capítulo. De aquí a allá, léelo, familiarízate con la palabra, para que cuando el Señor me diga que te la explique, ya tú sabes de qué estamos hablando. Siempre es sabio saber conocer el fondo bíblico de toda materia que se habla. Cierro con esto. Mi mamá solía decir: Roberto, tú tienes que conocer la verdad, porque al que conoce la verdad nadie le vende un cuento. Y bíblicamente yo he hecho eso parte de mi filosofía de la vida y de mi ministración. Por eso yo prefiero enseñar antes que predicar, porque si yo te enseño la verdad, ningún falso profeta te va a hacer un cuento. Tú vas a estar firme parado en la palabra de Dios, y esas son mis intenciones. Amén, amén y amén. Gracias por escucharme. Que Dios te bendiga. Chao.